Nada, bienvenidos a la cuarta edición de Pint of Science en Logroño. Aunque hay muchas caras conocidas por ahí, incluso los ponentes y tal, y muchos ya nos conocéis, os voy a contar un poco lo que es Pint of Science y de dónde surge. Pint of Science es un festival de divulgación científica que lo que trata es acercar los trabajos de nuestros investigadores a un entorno coloquial como es un bar. La idea surge de dos investigadores del Imperial College de Londres que deciden en el año 2012 llevar a gente a sus laboratorios para contarles sus trabajos y sus proyectos. Al año siguiente deciden cambiar las tornas y decir vamos a hacerlo más fácil, nos vamos nosotros al bar donde está el resto de la gente y allí les contamos lo que hacemos y les transmitimos ese trabajo y esa aportación que intentamos hacer a la sociedad. Todo ello se ha ido extendiendo poquito a poquito y ahora mismo es un festival internacional y aquí en España se hace desde la organización sin ánimo de lucro Pint of Science España, en la cual pues voluntarios como María, Patricia, Íñigo, Héctor, que no está todavía, nos dedicamos a juntar investigadores y a permitir que estas charlas se celebren y puedan transmitiros sus trabajos. Este año en España se celebra en 73 ciudades y creo que contamos con unos 700 y pico ponentes. No me acuerdo del número exacto, 784 científicos, exactamente. Y todo esto pues, es posible a los casi más de 400 voluntarios que lo hacemos y tampoco sería posible sin todas esas entidades que nos patrocinan y ponen su pequeño granito para que todo esto sea posible. A nivel nacional nos patrocina Precipita, la plataforma del FECIP, que hay que darle las gracias por todo su apoyo que hace posible el festival, FMC y varios asesores que llevan todos esos temas legales que nos encantan a todos y bueno, nos ayudan desde ahí. Y aquí en La Rioja, particularmente nosotros, hay que darle las gracias en mayúsculas y por doble a la Universidad de La Rioja, que desde la beca de actividades culturales, la Escuela de Máster y Doctorado, nos apoya para poder llevar a cabo todo este festival, a la Real Sociedad Española de Química, exactamente igual, que además este año están de celebración todos los químicos con el Año Internacional de la Tabla Periódica, que luego si preguntáis os podéis llevar chapitas de estas. Para que la buscáis. Bueno, y por último, este año se nos une como patrocinador Fundación Rioja Salud, así que también gracias de nuevo a todos ellos que nos permiten llevar a cabo el festival. Además, la revista Investigación y Ciencia colabora con nosotros haciendo un 30% de descuento para todas aquellas suscripciones que se realicen a lo largo de esta semana con el código promocional Pint of Science 19. Además, junto con Nabla y Nextdoor, realizan un sorteo de unos packs de merchandising mediante la app Handit. Para participar, os tenéis que descargar la app, subir una foto divertida, graciosa de las charlas y la que consideren mejor se llevará uno de los 3 packs que sorteo. Si no lo conseguís de forma local, nosotros también sorteamos una cajita con 3 cervezas riojanas, artesanas muy buenas y unas camisetas para todos aquellos que pregunten. Bueno, sortearemos entre todos aquellos que pregunten. Perdón. Y si ya no os toca nada, pues podéis comprarlo en la página web de Nabla como última opción. Antes de terminar la presentación, me gustaría presentaros a todo el equipo que trabajamos aquí en Logroño y tenemos como cabeza y como nuestra jefa a María Díaz de Cerio, la organizadora que está por ahí sentada, a Héctor Busco, a Héctor
Justo, o denominado señor de las finanzas, es el que se encarga de que no nos salga devolver el tema. Patricia, que ahí la tenéis, encargada de todas las redes sociales, comunicación, etcétera, etcétera. Íñigo, responsable de toda la página web. Y ya este, que no le aplaudáis, que se encarga de diseño y cartelería. Bueno, y hasta aquí ya solo queda presentaros lo importante que son las charlas de este año. Va a abrir el festival Miguel Ángel con El tamaño sí que importa. Nos va a hablar de nanotecnología y de los materiales que se usan y las aplicaciones que tienen. Después llega el Mick Jagger del festival. Eduardo, que igual lo conocéis ya un programita de la tele, y nos habla en la Liga Mundial contra el Desorden. Nos va a contar cómo las matemáticas, esa cosa que nos gusta a todos, puede llegar a dar explicación al caos que hay en el mundo. Mañana martes abrirá Noemí Lana Renault con Érase una vez el bosque, un río, un montañés y el cambio climático. Bueno, pues eso. Va a hablar un poco de medio ambiente y de cómo va evolucionando los ecosistemas. Y tras ella, Angélica Torices, en Caminando con Dinosaurios, nos va a contar cómo a través de esos yacimientos, que además en La Rioja tenemos un número importante de ellos, podemos conocer cómo vivían estos animales hace millones de años. Para terminar, el día 22 empezará Patricia Pérez con Delicacasen. Toma de tu propia medicina. Solo os digo que la descripción oficial de la charla es: voy a hablar de comida y cacas. Siempre va de la mano. Tendréis que venir el miércoles para verlo. Y por último, Clara Isabel Tejada nos hablará en No te comas tu salud de los trastornos nutricionales como son la obesidad y el sobrepeso, que son uno de los problemas de salud más importantes hoy en día. Así que, sin enrollarme más, le dejo el micro a Miguel Ángel. El tamaño sí que importa. Y, bueno, habría muchas posibilidades de hablar de distintos tamaños. El que yo he elegido en esta ocasión es el de tamaño nanométrico. Entonces, ¿qué entendemos por tamaño nanométrico? Estamos hablando de cosas que ocurren entre 1 y 100 nanómetros, es decir, entre 10 elevado a menos 9 y 10 elevado a menos 7 metros. Y yo creo que lo mejor es verlo como un ejemplo. Entonces, ¿por qué tiene importancia el tamaño? Vamos a ver si os comento a lo largo de esta charla. Vamos a suponer que tenemos un cubo que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. De otra manera, tenemos un lado de 1 centímetro. Cada una de las caras, como es 1 centímetro por 1 centímetro, tiene una superficie de 1 centímetro cuadrado. El volumen, repito, 1 centímetro cúbico. Como tenemos 6 caras, los cubos tienen 6 caras, pues lo que tenemos al final es 1 centímetro cuadrado por 6 caras, 6 centímetros cuadrados. Y esto es, no sé si lo ve todo el mundo, muy pequeñito. Esto es un cubo de 1 centímetro cúbico, un cubo de 1 centímetro de arista. Si nosotros lo que hacemos ahora es dividir este cubo, lo dividimos a lo largo de las 3 direcciones espaciales, es decir, largo, ancho y alto, lo dividimos por la mitad, con lo cual al final lo que nos van a quedar van a ser 8 cubos de medio centímetro. Bueno, pues vamos a coger ahora y hacemos una herramienta zoom, de esta que tenemos de lupa en el ordenador, zoom. Esto vamos a suponer que es 1 centímetro, ¿de acuerdo? De lado. Y lo que hacemos es dividirlo. Pues si nosotros lo dividimos, fijaros
La superficie de fuera está pintada de negro y nosotros lo dividimos para distinguirlo. Las superficies interiores están pintadas de blanco. De esta manera nos va a dar una idea bastante precisa de lo que sería pues, el tamaño, o mejor dicho, la superficie nueva que se genera cuando llevamos a cabo esta división de 1 centímetro dado en unidades de medio centímetro. Bueno, pasaros esto por ahí, así vais viendo la diferencia, pero como veis, lo que va a ocurrir es que se nos va a doblar realmente la superficie externa. Tenemos aquí un área total exterior de 6 centímetros cuadrados. Al dividirlo por la mitad y doblar la superficie, lo que vamos a tener ahora es un área de 12 centímetros cuadrados. Volvemos a hacer lo mismo. Cada uno de estos cubos de medio centímetro de lado lo vamos a dividir y ahora tenemos cubos de 1/4 de centímetro. Cada uno de ellos lo dividimos en 8, hablamos de las 3 direcciones espaciales, con lo cual en total 8 por 8 unidades que se nos transforman cada uno, pues llegaríamos a 64 cubos. En total tendríamos ahora una superficie externa de 24 centímetros cuadrados, pero fijaros que tenemos el mismo cubo, seguimos teniendo el mismo volumen de 1 centímetro cúbico. Si nosotros seguimos haciendo esto de manera casi indefinida hasta llegar a cubitos que tengan una arista, un lado de 1 nanómetro, bueno, creo que hay algún matemático en la sala, y si no, pues que hacer los cálculos sobre los freis. Pues lo que vamos a tener es ni más ni menos que un área de 60 millones de centímetros cuadrados, un área superficial. Estamos hablando del área correspondiente a un cubo tal y como este si lo dividimos suficientemente veces, ¿vale? ¿Y qué significa este área? ¿Qué medida tenemos nosotros para hacernos una referencia? Pues por ejemplo el terreno de juego de un estadio de fútbol, como el de las gaunas que tenemos aquí representado. Es decir, podemos dividir esto lo suficiente para tener una superficie igual a un estadio de fútbol. Impresionante, ¿verdad? Pero pues ahora que ya os he convencido que el tamaño sí que importa, vamos a ver qué efectos tiene esto. Aparte de ir dividiéndolo, ¿verdad? Ahí como si fuésemos ahí, venga a dividir. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, esto tiene efecto que igual que la superficie cambia las propiedades, también el resto de propiedades las van a cambiar. Y así, por poner un ejemplo sencillo que todos conocemos, nos dedicamos un poco al oro. Y si os fijáis, bueno, pues tenemos aquí una pepita de oro, tenemos virtual de oro y tenemos estas monedas de oro que son de curso legal, pero que difícilmente las veremos circulando por la calle. Y ahora, en lugar de tenerlo esto de tamaño al que estamos acostumbrados, si nosotros preparamos disoluciones de oro de tamaño nanométrico, esta es la coloración que tiene en función, como veis, del tamaño de partícula. Es decir, para partículas más pequeñas tendremos esta coloración, para partículas un poco más grandes tendremos esta. Es decir, que como veis, nada que ver con el color amarillo que estamos acostumbrados. Vemos que el tamaño nanométrico nos está cambiando las propiedades. O, por ejemplo, si le cambiamos la forma, pues tenemos también distintas propiedades. Todo esto que tenemos aquí en la imagen, todo esto son disoluciones de oro agregados de tamaño nanométrico. Pero vamos a ver, hablando de tamaño nanométrico, creo que os he convencido que tamaño importa, pero yo, por ejemplo, no me hago idea de lo que significa 10 elevado a menos 7 y 10 elevado a menos 9 metros, quizá vosotros sí, pero yo no. Dice, vamos a ver, me pongo a pensar, digo, 1 kilómetro más o menos lo tengo referenciado, 100 metros también, 25 centímetros también, 1 centímetro incluso. ¿Sabes visitas? 1 centímetro incluso, pero 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 9. ¿Cómo puedo hacerme yo una imagen mental de eso? Vamos a ver el tamaño absoluto. Partimos de 1 metro, ¿vale? Tenemos la escala aquí y lo dividimos entre 1000. Esto sí nos suena, porque 1 metro entre 1000 tenemos 1 milímetro. Los milímetros sí que nos suenan. Y para hacernos una referencia, más o menos eso sería 1 milímetro, pues el diámetro de un cabello humano, por ejemplo. Ahora cogemos nuestro milímetro y lo volvemos a dividir otra vez lo mismo, otros 1000. Y pues entre 1000 y entonces ya tenemos, en lugar de 10 elevado a menos 3, que es el milímetro, tenemos 10 elevado a menos 6, que es el micrómetro o la micra. ¿Vale?
Entonces aquí pues estamos moviéndonos en los eritrocitos, o glóbulos rojos o la bacteria Escherichia coli. Cogemos nuestra micra, Como nos ha parecido un poco dividirlo, lo volvemos a dividir otra vez entre 1000. y ahora ya llegamos a los 10 elevado a menos 9, y esto sería el nanómetro. ¿Y qué tenemos ahí? Pues nos encontramos pues, cosas que De alguna manera nos suenan, como la hemoglobina, el virus del SIDA o la doble hélice de la cadena de ADN. Si dividimos ahora entre 10, no entre 1000, llegamos a los Armstrong y tenemos moléculas pequeñas, como por ejemplo la molécula de gamma. Pero además de tamaño absoluto, también podemos mirar, hacernos una idea con el tamaño relativo. Y vamos a tomar como base, hemos dicho, entre 1 y 100 nanómetros, vamos a tomar como base 10 nanómetros. Es decir, 10 elevado a menos 8 metros. Bueno, pues esto es aproximadamente pues, la proporción que existe entre la Tierra, el planeta Tierra, y un balón de fútbol. dice aquí representado. Esto sería más o menos, tiene una proporción 10 elevado a menos 8 metros. Pero también es la proporción que existe entre el balón de fútbol y este compuesto aquí, que es una esfera, Donde todos los vértices son átomos de carbono. que tenemos 60 carbonos con una representación idéntica a la del balón de fútbol, solo que ahora pues, lo tenemos 10 elevado a menos 8 veces en proporción. y esto está formado por 20 hexágonos y 12 pentágonos. Si no se ve bien, Y claro, ahí tenemos los hexágonos pintados. y ahí tenemos los pentágonos. Pues esto lo descubrieron estos tres autores, Carl Clouto y Smalley, en 1985. Y había que darle un nombre. Bueno, si a mí me hubiesen dejado a mí, yo he dicho futboleno, peloteno, alguna cosa así. bueno, estos señores eran mucho más originales. Y le dijeron Buckminster Fullerene. A mí me está gustando más mi nombre. La cuestión es que, como estos dos, No los tenemos en americanos, en otro británico, pero vamos a ponerle algo que tenga referencia con nuestro país. que resulta que había o hay, mejor dicho, un arquitecto americano, Buckminster Fuller, que hacía este tipo de estructuras que son cúpulas geodésicas y como tenía una cierta analogía le llamaron así. Bueno, pues estos investigadores les dieron el Premio Nobel de Química en 1996. Atento, no por el nombre, sino por el descubrimiento. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que hacemos con el fullereno o qué podemos hablar de él. Bueno, resulta que el fullereno, que es como nosotros lo decimos en nuestro idioma, pues es lo que se llama una forma alotrópica del carbono. Ojito, alotrópica. ¿Y qué significa eso? bueno, alotropía es una propiedad que tiene los elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares Diferentes en el mismo estado físico. Por ejemplo, en el estado sólido adquieren distintas estructuras. ¿Os parecerá raro? Pues os voy a demostrar que no. Fijaros, estas son formas alotrópicas del carbono, el grafito y el diamante. El diamante que tiene una red Tridimensionando en todos sus átomos de carbono. y que hay quien dice las joyerías que existen. Y luego tenemos el grafito, que el grafito son Como una serie de planos paralelos. Cada uno de estos planos está formado por redes hexagonales, como ves, que si fuesen un panal de abeja. y donde todos los vértices están ocupados Por átomos de carbono, es decir, que son todo estructuras carbonadas, igual que puede ser nuestro fullereno. Las cosas del directo. Gracias. Bueno, pues aquí os pongo el aspecto que tiene el fullereno disuelto en tolueno. Es un aspecto así como malva, muy bonito, aunque hay que decir que cuando está en estado sólido, pues tiene un color así como negruzco, como si fuese hollín. Vamos. Bueno, pues he aprovechado Que este año, como ya se ha comentado antes, es Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, he decidido el resto de nuestra charla pues, dedicarlo a un elemento solo, aunque esto de la neurociencia y la nanotecnología pues, es aplicable a un montón de elementos y estructuras distintas. Me voy a aplicar a un elemento solo. lo voy a aplicar ya que estamos con el fullereno, el diamante y el grafito,
lo voy a aplicar al átomo de carbono. Es decir, que lo que estoy haciendo prácticamente es apadrinar un elemento en buena sintonía con una iniciativa estupenda que han tenido nuestros alumnos del tercer curso del grado en química, de los cuales hay aquí algunos representados, a los que felicito, y siguiendo su estela, lo dedicamos al carbono. Bueno, vamos a ver, ¿y para qué queremos? Porque esto está muy bien, es muy bonito y tal, sí, todo un círculo lleno de carbono, pero ¿para qué lo queremos? Venga, a ver, ideas. Bueno, por ejemplo, lo vamos a utilizar como antioxidante, porque tiene una característica el fullereno que es un gran atrapador de radicales, lo que se llama una esponja de radicales. Lo podemos utilizar en cremas antioxidantes. Lo podemos utilizar también como biosensores. Lo podemos utilizar para transporte y entrega de medicamentos. También como resonancia magnética de imagen. Lo podemos utilizar también en terapia fotodinámica para combatir el cáncer. Bueno, no me detengo en explicar cada una de las aplicaciones, si luego alguien tiene alguna curiosidad, pues lo podemos comentar. Y podemos utilizar también para hacer las ruedas de nanocoches, como veis aquí. Quizá os parece esto que es ciencia ficción, pero esto nada más lejos de la realidad. Fijaros, en abril del año 2017 se llevó a cabo una carrera de nanocoches. Y cuidado, que se llegó a recorrer el tema 133 nanómetros, que se dice pronto, incluso con 2 giros. Bueno, ¿cuál fue el ganador? ¿Cuál creéis vosotros que podía ser el equipo más preciso? Pues los suizos. Bueno, vamos a pasar a otra forma anatrópica del carbono, que son los nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono que tenéis aquí la imagen, ¿verdad? Están compuestos de, como veis, láminas planas, enrolladas, que tienen una forma de cilindro y que, como veis, igual que ocurría, por ejemplo, con el grafito, que todos los hexágonos y todos los ángulos, los vértices de los hexágonos sean carbono, pues aquí ocurre lo mismo. En estos cilindros que tienen hexágonos, todos los vértices están ocupados por átomos de carbono. Este fue el investigador japonés que los puso realmente de moda, Iijima, en el año 1991. Para que os hagáis una idea, esto que se conoce como de pared simple, porque tienen solo un cilindro, pues estos tienen un diámetro aproximadamente entre 0,8 y 2 nanómetros. Pero también los hay de pared múltiple que tienen diámetro entre 5 y 20 nanómetros. Bueno, os he incluido también una foto de microscopía electrónica para que veáis cómo es el aspecto que tiene, como si fuesen pues, una serie de filamentos. ¿Y qué propiedades tienen? Las más relevantes, por lo menos, pues una elevada resistencia mecánica y flexibilidad, una alta conductividad térmica y alta conductividad eléctrica. Pues esto va a ser lo que nos va a definir las distintas aplicaciones. En cuanto, por ejemplo, a aplicaciones estructurales y mecánicas, hemos dicho que tienen alta resistencia, alta flexibilidad, pues se ven ya en distintos tipos de materiales o equipos dedicados, bueno, pues a los deportes o al ocio, a base de hacer composites ligeros y de alta resistencia. O los tenemos también formando telas, hilos, filamentos, etc. Para que os hagáis una idea, si tenemos una como estos de nanotubos de carbono con una sección de 1 centímetro cuadrado, que nosotros partimos el hilo, tenemos 1 centímetro cuadrado, ¿vale? Sería capaz de soportar 1500 toneladas con 1 centímetro cuadrado. Cuando si nosotros hacemos eso mismo con el acero, solo sería capaz de soportar 20 toneladas. Esto nos da una idea de la dimensión de lo que podemos hacer con ellos. Bueno, pues una interesante aplicación estructural, pues se la encontraron los cristianos en la época de las cruzadas, cuando fueron a la Tierra Santa, lo llamaban Tierra Santa, y encontraron con que los ejércitos sarracenos tenían unas espadas que eran mucho más flexibles y mucho más resistentes. Cuando se ha llevado a cabo el estudio a finales del siglo XX, pues se llegó a la conclusión que efectivamente lo que tenían eran nanotubos de carbono en su estructura. De ahí, digamos, la mayor resistencia. Y curiosamente, en la serie, George Martin se inspiró en este tipo de acero, conocido como el acero de Damasco, y que en la serie se conoce como acero valirio. Esta serie acaba de terminar esta madrugada. Se inspiró en el acero de Damasco para su famosa acero valirio. Tranquilos,
Pues si no lo habéis visto, no voy a hacer ningún spoiler. Bueno, más aplicaciones. Se pueden aplicar como tienen esa estructura tan dura, se pueden aplicar en microscopía electrónica, para pantallas planas, como transistores, o por ejemplo el diafragma de los auriculares. O también se puede aplicar, por ejemplo, para impermeabilización de envases. Por dar algunos ejemplos, estos no son en absoluto exhaustivos, pero por lo menos para que os hagáis una idea de dónde se está empleando. Y tenemos también aplicaciones biológicas. Por ejemplo, en biosensores, en secuenciación de ADN, en terapia génica o como bactericida. Como veis, pues es un campo de aplicación bastante extenso. Bueno, y vamos a pasar ahora a otro por el carbono, y este es el grafeno. Vamos a ver lo primero que es el grafeno. En primer lugar, como veis, tenemos aquí un lápiz de grafito. Todos los lápices en las minas tienen grafito. La estructura del grafito que ya hemos comentado antes, realmente son como distintas capas de hexágonos donde todos eran dos vértices en átomos de carbono. Pues bien, una de esas capas, si cogiésemos una de esas capas, eso, una sola, sería el grafeno. Pues hubo dos investigadores de origen soviético que están afincados en el Reino Unido, que son Novoselov y Gain, que en el año 2004 pues, fueron capaces de aislar y caracterizar el grafeno. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues con un sistema revolucionario. Es decir, que he pedido permiso a la Universidad de La Rioja para que me dejase traer el equipamiento y yo ahora mismo voy a hacer grafeno in situ. No regáis que es verdad. Cogemos, como veis, una cinta de estas adhesivas de Tesafilm y, por supuesto, nuestro lápiz de grafito. A ver si sale bien. Qué nervios. Pintamos, pero nervios, Pintamos nuestro... Bueno. Y ahora viene lo más importante y lo más delicado. Es que tenemos que ir cogiendo y decapando, quitando las capas, fijaros de todo el mundo, quitando las capas para obtener el grafeno, y con esto se fueron los investigadores al microscopio electrónico e iban mirando a ver si tenían una capa, varias o qué es lo que tenían. Y así lo consiguieron. Es rigurosamente cierto. Bueno, igual que antes hemos hecho la herramienta Zoom, ¿verdad? Pues yo ahora lo voy a hacer también. Cogemos la herramienta Zoom y yo la tengo aquí, mi grafito, y lo voy a exfoliar. Un grafeno. Otro grafeno. Pasamos por ahí para que si no nos damos cuenta de cuál es la estructura de los grafenos. Yo me quedo uno también que me gusta de recuerdo. Bueno, pues esto sería... Y... Claro, aquí tenemos lo que sería la estructura, lo mismo que os estoy pasando por ahí, el grafeno. Bueno. Y os he incluido también una micrografía electrónica, la imagen. Esto sería el grafeno, una hoja de grafeno, que como veis es como un velo muy tenue. Está soportado sobre una oblea de silicio. Un velo muy tenue que se arruga igual que si fuese un velo de seda, un velo muy fino. Bueno, ¿y por qué tardaron? Fijaros, estamos hablando del año 2004. ¿Por qué tardaron tanto en descubrirlo? Pues porque el grafeno es muy elusivo, es muy difícil de conseguir. Fijaros, si nosotros hemos hecho una exfoliación, pero el grafeno tiene mucha tendencia a agruparse, a apilarse, a formar otra vez grafito. Que sería esto de aquí. O tiene mucha tendencia también a formar nanotubos de carbono. Fijaros, si nosotros cogemos el grafeno y hacemos un cilindro con él, esto es un nanotubo de carbono. Entonces, por eso precisamente fue tan difícil de conseguir, porque tiene mucha tendencia a agruparse de distintas maneras. O
Lo que podemos hacer en la otra imagen del fondo es, si tiene la geometría o la distribución adecuada, pues puede hacer también pues, esferas, es decir, puede hacer también distinto tipo de fulereros. Bueno, ¿y por qué nos interesa el grafeno? Pues nos interesa por sus propiedades. Resulta que es transparente, tiene mucha flexibilidad y electricidad, tiene alta conductividad térmica y eléctrica, extrema dureza, elevada rigidez, baja densidad, y por el descubrimiento a estos dos autores de origen soviético, por el descubrimiento del grafeno y de sus propiedades, pues les concedieron el Premio Nobel de Química en el año 2010. Bueno, la presentación del Premio Nobel, para explicar un poco todas estas propiedades, por lo menos mecánicas, el orador que presentó a los premiados, pues se le ocurrió lo siguiente. Para que el público viese cuáles eran las propiedades. Vamos a suponer que tenemos una hamaca de grafeno de 1 metro cuadrado de superficie. No sé si se ven los hexagonitos por aquí. ¿Vale? Pues esa hamaca de 1 metro cuadrado de superficie sería capaz de soportar, sin romperse, a un niño recién nacido o un gato que pesase aproximadamente unos 4 kilos. ¿Vale? ¿Y cuánto nos pesaría el grafeno? Pues 0,77 miligramos, más o menos lo que pesa el pelo del bigote del gato que soporta. O dicho de otra manera, es capaz de soportar unas 5.000 veces su peso. Bueno, ¿y para qué lo vamos a utilizar? Pues vamos a ver, pues tiene múltiples aplicaciones, entre ellas yo he recogido unas cuantas, obviamente no es exhaustivo, pues celdas solares y baterías, microelectrónica, distintos tipos de materiales, como biosensores, como pintura con electricidad antiestática. Eso es muy importante, por ejemplo, para el transporte de combustibles inflamables, para pantallas flexibles, tanto ordenador como móviles, o por ejemplo también pues, para desalinización, ¿no? Entre otras. Pero además se está empezando ahora a utilizar, están haciendo muchos estudios en lo que se conoce como medicina regenerativa. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste en que vamos a coger un polímero disuelto, vamos a coger una suspensión de grafeno, lo vamos a mezclar, vamos a poner en parte y vamos a tener pues una especie de tinta. Con esa tinta y un ordenador vamos a ser capaces de diseñar distintos tipos de arquitecturas. Y esas arquitecturas o esos andamios que vamos a imprimir en 3D, igual que cualquier impresora 3D de la que podamos disponer, pues vamos a, por ejemplo, a hacer nuestros armazones, nuestros andamios, y sobre ello vamos a ser capaces de regenerar tanto células cardíacas como neuronas. Otro tipo de tejidos también, pero fundamentalmente estos dos son los que más aplicación vamos a ver. Bueno, y como nos han dicho que teníamos que ser breves en el tiempo, pues hasta aquí he preparado la charla y lo único que me quedaría ya es daros a todos vosotros muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta, es su oportunidad. Aquí, Miguel Ángel. Yo te quería preguntar, que sobre el carbono, porque eres orgánico, normal. Yo te quería preguntar si, ¿por qué el carbono da tanta flexibilidad para hacer compuestos tan variados? Como los fluorenos, los de grafeno, el grafito, el diamante, todos los compuestos orgánicos que forman.
tenemos otro micrófono. Vale, gracias por la pregunta, Alberto. Vamos a ver. El carbono tiene una particularidad muy importante, es que presenta 4 valencias, además de ser muy estable. Lo hemos visto, por ejemplo, en la estructura del diamante. 4 valencias nos va a permitir hacer una red tridimensional. Pero por otra parte nos va a permitir, en el caso del grafeno, etcétera, va a permitir otro tipo de redes planas que se pueden enrollar de una manera o de otra, pero una serie de redes planas, y a su vez, ¿no?, vamos a tener una disposición de una nube electrónica tanto por la parte de arriba como por la parte por abajo, que le permite, digamos, dar mucho juego a todas las posibles transformaciones que puedan ocurrir. El silicio también. De hecho, fijaros, estamos hablando de transistores. Los transistores actuales, la mayoría, porque están empezando ya a hacerse de otros materiales basados en el carbono, la mayoría son de silicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros miramos la tabla periódica, tenemos carbono y silicio justo debajo. Son del mismo grupo, tienen propiedades de una manera bastante similares. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Igual, ¿eh? Nombre y pregunta. Igual. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla, me parece muy divertida, muy divulgativa. Hoy es el día de Juego de Tronos, pues lo de la acción de la fibra de carbono me llama la atención. ¿Cómo conseguían extraerla o formarla para incluirla en las espadas? Los sarracenos, ¿se sabe? Por igual te he pillado. Vamos a ver. El acero de Damasco se perdió realmente. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Se perdió hace bastantes años, hace varios siglos. Pero lo que se cree es lo siguiente: para llevar a cabo ese acero, mezclaban el acero con vidrio y además utilizaban, digamos, mucha materia orgánica a la hora de calentar, obviamente, esas dos cosas. De forma que el vidrio con el acero y, digamos, la evaporación de la materia orgánica, como CO2 y temperaturas elevadas, que se transforma en carbonilla, el vidrio hacía que cuando el acero estaba líquido fluyese desde el interior hacia el exterior y se quedaba todo, la zona de carbono, nanotubos de carbono, quedaba todo formando esos hilos en el exterior. Se ha perdido exactamente cómo se hacía, pero se sabe que se hacía aproximadamente así. Eso viene de la época, pues, del año 200 o 300 antes de Cristo, de la zona de Siria. Más preguntas. Hola, primero enhorabuena por la charla que me ha parecido muy amena. José Luis, quería preguntarte en concreto por el carbono. Yo desde hace unos años a esta parte llevo utilizando, hago fotografías en el campo, llevo utilizando trípodes de fibra de carbono, son mucho más ligeros, mucho más llevaderos, pero sí que es verdad que siempre se me ha comentado que eran mucho más peligrosos en el campo a la hora de que hubiera una tormenta, puesto que tenían un poder de absorción de los rayos superior a los trípodes convencionales de aluminio, ¿sería así, es verdad, un trípode de fibra de carbono puede ser más peligroso a la hora de trabajar en el campo de tormenta? Bueno, yo realmente no creo que tenga demasiado fundamento. Es decir, bueno, a ver, este tipo de material, realmente, cuando nosotros lo vemos
y hablamos realmente de composites. Lo que decíamos antes cuando veíamos la imagen del yate o veíamos la imagen de la raqueta de tenis o del palo de golf, realmente son composites. Necesitamos, gracias precisamente a esa propiedad que tienen, y que con muy poca cantidad de producto tenemos una superficie tremenda, gracias a eso lo que añadimos a la hora de hacer los composites es una cantidad ínfima. Ocurre es que las propiedades cambian tremendamente porque la dispersión es muy grande. Entonces yo no creo que eso tenga piso de realidad, aunque no tengo ninguna prueba ni en favor ni en contra, pero desde mi punto de vista no tiene que tener piso de realidad. ¿Más preguntas? Por la puerta tampoco. Vale, pues damos por concluida la charla. Un aplauso para Miguel.